Hola, buenas noches a todos, a los que se están conectando. Estamos en la página de la conferencia anual North Central de la Iglesia Metodista de México. Un saludo grande a toda la gente que va a ver este video con nosotros o las que pueden estarlo viendo tiempo después. Esperemos que la principal intención de estas pláticas siempre es bendecirle, que usted tenga un panorama más amplio de lo que se está hablando actualmente en muchos lados. Que le genere dudas o que también le genere preguntas, porque parte de la idea de la teología y de la filosofía es desarrollar esas ideas, las cuales decía Paul Tillich, que la fe empieza a partir de la duda. Entonces, eso es la pregunta. Hoy vamos a tener un invitado. La plática se llama Dios y la filosofía, una relación de amor o de odio. Siempre ha pasado, quiero nomás, me recuerdo cuando estaba en una iglesia pentecostal, a lo mejor a Sebastián no le tocó esa idea, pero decía de que te decían, la filosofía es del diablo. Me recuerdo que siempre era la Claro que clásica, sí. la clásica idea. Y me acuerdo que de joven empecé a agarrar libros de filosofía y era de que como un tipo de conocimiento prohibido, una cosa así. Y cuando empiezas a sumergirte en la cuestión teológica, te empiezas a dar cuenta de que hay muchos conceptos que vienen de la filosofía en sí misma. Parte de la idea de esta plática es ver las relaciones que ha habido entre la teología, la filosofía, la Biblia misma, porque la Biblia es la revelación de Dios. Sabemos lo que para los cristianos representa la Biblia, pero lo importante de esto es cómo la interpretamos y al final, y las preguntas que le hacemos al texto, a final de cuentas. Bien dice Agarme en verdad y hay método. Lo importante es qué le preguntamos a lo escrito. Entonces, aquí tenemos al buen Sebastián Osorio. Él es filósofo como tal, también es cristiano. Él es de tradición presbiteriana, y tiene estudios de filosofía. ¿Te puedes presentar, Sebastián? Claro que sí, pastor. Mi nombre en este caso es Sebastián Osorio. Tengo 23 años, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín. Estudio actualmente licenciatura en filosofía, próximo a graduarme en la Universidad Católica Luis Amigó. Pues pertenezco al Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posadas Esclam, donde abordamos pues estudios medievales, y también a la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Pues he escrito algunos textos, entre ellos la distinción ontológica, creador creatura en Santo Tomás de Aquino. Próximamente también estoy próximo a publicar un capítulo de un libro donde abordo el problema de la cura en Martin Heidegger, en Paul Tillich y también en San Agustín. Y bueno, también he tenido algunos textos. Hace poco publiqué mi tesis de grado, que es sobre la inteligencia artificial religiosa y cómo se puede entender este problema del metaverso y la iglesia en la sociedad contemporánea. Pues esto es lo que he hecho y pertenezco en este caso a la iglesia presbiteriana Cumberland en la ciudad de Medellín. Perfecto. Pues vamos a... El tema es largo, así que vamos a entrarle de lleno. Eh, yo me estuve basando un poquito en parte de lo que he leído, y todo eso. Me estaba basando un poquito en un libro que es de Wolfgang Pannenberg acerca de una historia de la filosofía desde la idea de Dios. Es de editorial Sígueme. Muy recomendado. Eh, es un libro, sí tiene cierto lenguaje que sí requiere manejo de varios temas porque habla de la nous, de del neoplatonismo, pero es un libro bastante interesante que yo le recomiendo a cualquiera que intente. Vamos a empezar. ¿Cómo empieza la cuestión de la teología y la filosofía? Nomás como comentario, y creo que la mayoría sabemos que la palabra teología no viene en la Biblia. La primera mención que tenemos de ella es en la República de Platón. ¿Cuál fue la primera interacción entre la filosofía y la teología? Pues Bueno, podrían considerarse varias aristas. La primera de ellas es la filosofía presocrática. Hay un texto que es La teología de los primeros filósofos de Werner Jaeger, donde él así. aborda la descripción primaria de los filósofos presocráticos. Ellos tenían unos conceptos básicos que eran los arjé, o sea, los fundamentos de la realidad. Muchos de ellos, esos arjé, los consideran como en la categoría de Dios. Ahora, podríamos nosotros decir cómo, por ejemplo, el agua, el aire, lo indefinido o el apeiron,
podrían considerarse en esta categoría deificados o llevados a la concepción de Dios. Era porque para estos filósofos era fundamento de toda la realidad. O sea, estos objetos o estos entes constituían la totalidad de la realidad. Y Ujú. la visión de ellos, como en respecto de la idea de Dios, es una visión materialista. Pues ahí comienzan los primeros acercamientos o las primeras observaciones sobre lo que se considera como teología, o la teología en los primeros filósofos. En Platón hay unos acercamientos respecto de la problemática de la idea de teología en razón con la descripción de cómo operan los dioses, pero también cómo operan el demiurgo. Para Platón hay una distinción entre Dios y los demiurgos. Los dioses, en este caso en especial, son los dioses griegos del panteón, del Partenón. Zeus, todos Zeus, los que vienen caballeros del zodiaco, ¿eh? Para así que, es, sí, para que- Afrodita, etcétera. Estos dioses son considerados todavía para Sócrates y para Platón como fundamentos, Ujú. pero no se consideran como creadores o que intervengan propiamente en la creación. Es decir, los únicos que crean son los demiurgos. Entonces, en este caso hay una diferenciación muy clara respecto del cristianismo. El que toma la palabra sistemáticamente y aborda de forma ya profunda la idea de Dios es Aristóteles en la metafísica. Así es. Cuando observamos la concepción o la idea de un motor inmóvil que mueve las demás cosas, ya ahí hay una idea de teología y más una idea de teología sistemática. Ahora bien, pues no espero que me crucifiquen al usar este tecnicismo en este aspecto, pero él desarrolla primero unos conceptos teológicos allí. Primero, porque la idea de motor inmóvil es en el orden pues, que estamos presentando es, primero, es algo que no se mueve, Así es es. un ente que no se mueve. Entonces, al no ser movido, es eterno. Después procedemos a entender de que el mismo produce movimiento sobre las demás cosas, o sea, es condición y causa de movimiento. Entonces entendemos como una causa. Y así sucesivamente. Ahora bien, no se compara ni se equipara la idea de Dios dentro del cristianismo, porque este pues, concepto de Aristóteles, primero, es un ente mismo de la realidad y segundo, se define dentro de la misma física. O sea, este Dios, este motor inmóvil, no se puede considerar fuera de la física misma. Lo podemos ver también en, por ejemplo, en lo que se consideran con los primeros geómetras, que podría establecerse dentro de las esferas celestes, ese mismo Dios. Es la esfera última dentro de las mismas esferas celestes que mueve las demás esferas y que produce o la corrupción de los entes o en este caso, el movimiento de los entes. Entonces, a este Dios no se le puede considerar que es salvífico, no se le puede considerar persona, ni tampoco se le ora. Como decía pues un profesor en la universidad, al Dios de Aristóteles no se le encienden velas, ni se le reza, ni se le ora. Sí. Es bastante interesante porque también algo que podemos checar en los primeros libros es que Aristóteles utiliza la palabra teología como una crítica perdón, Platón en la República. Eh, y en cierta manera, o sea, lo que se desarrolla en la cuestión griega, bien, obviamente hay un desarrollo después teológico y filosófico, pero Clemente de Alejandría llamaba a estos, les llamaba que tenían semillas de la verdad de Dios, ¿da? Y debemos de recordar que en cierta manera, cuando tiene contacto esa filosofía con la teología judía, el máximo representante es Filón de Alejandría, y hay un contacto y Filón de Alejandría hace mucho de lo que ideas que hay dentro del cristianismo se beben en cierta manera de él, ¿la? Esa idea de un Dios tan trascendente en el cual tiene que existir, bueno, eso ya es una cuestión más que se llama almenra, que en cierta manera se desarrolla el concepto de verbo o arjee o el principio ordenador, y ahí empieza a haber una cierta simbiosis, si podemos llamar así, en cierta manera. Ahora, como estoy diciendo, la primera filosofía y teología era una crítica, y luego después viene el cristianismo. ¿Y qué pasa cuando llega el cristianismo y con la filosofía griega? Pues en este caso podríamos considerar que esta filosofía, pues este cristianismo respecto a la filosofía griega, lo que busca es, bueno, frente a un mundo
racional, se podría decir, un mundo que nos da ciertos argumentos sobre los primeros fundamentos. El cristianismo podría parecer locura. Inclusive Pablo, cuando habla en una de sus cartas, dice que el cristianismo para los filósofos y para las primeras comunidades fue locura. Así Primero es. porque, ¿cómo podemos llevar un mensaje de un Dios resucitado cuando están en apogeo unos filósofos materialistas que niegan toda trascendencia de la materia y están apuntados ciertamente a la inmanencia? Cuando de cierto orden también se hace una crítica a los dioses que se tiene dentro de la misma Grecia y que no hay una posibilidad de considerar un ser trascendente. Ahí es donde comienzan las reflexiones que bien explicas con los padres de la iglesia en el sector o en el periodo patrístico, y que comienza a generarse una indagación. ¿Cómo podemos fundamentar esta verdad? ¿Cómo podemos presentar defensa de estas verdades, estos dogmas, respecto de lo que se presentan los filósofos? Ahí entonces ya se genera, por así decir, una simbiosis, una relación entre la fe y la razón para poder presentar defensa y argumento a estos sistemas que quieren contraatacar el cristianismo. Entonces podemos ver figuras, como bien lo explicas, con los padres, Clemente, Ireneo. Podemos hablar también de un Atanasio cuando defiende la hipóstasis y defiende la encarnación del verbo. Y comienzan también a generarse esa correlación entre los conceptos filosóficos y los conceptos teológicos. Por ejemplo, el concepto de hipóstasis, si lo podemos denominar o considerar, eh, se habla dentro de la filosofía como una rama de la dialéctica, Así que lo es. que busca es no abordar un concepto en solamente una expresión anversa, sino también su reverso, es decir, sus dos naturalidades, tanto la cara como el sello, podríamos hablarlo en respecto de una moneda. Nosotros, dentro de la concepción teológica, entonces acuñamos estas palabras para también hablar de la naturaleza de Jesús, que era Dios y era hombre al mismo tiempo. Entonces hablamos de la misma consideración de hipóstasis. O por Así ejemplo, cuando Juan, en el primer capítulo, explica, en el principio era el verbo, estos filósofos también van a tomar esa idea de verbo, o esos teólogos, como logos, como esa, también ese principio, ese arjé, lo que denominaban en este caso los primeros filósofos, que fundamentaba la realidad y que es un arjé que primero no está dentro de la, o sea, dentro de la inmanencia, opera en la inmanencia, pero está en la trascendencia. Es el logos, o sea, la palabra hecha carne, la palabra puesta, la palabra que trasciende. Inclusive se podría considerar como el ser. Ese logos es la concepción del ser, que también se traduciría en Deuteronomios cuando dice el Señor en este caso a Moisés: yo soy el que soy, allá será allá. Entonces también se puede traducir esa idea metafísica del ser sí. para poder presentar esta defensa. De hecho, dentro de lo que cabe, yo soy el que soy, hay un libro que se llama La Metafísica del Éxodo. Creo que es un documento muy bueno que habla de, eso, de esos conceptos. Ahora, solo como para que la gente tenga una noción más clara, eh, con esto no queremos decir, y no quiero que se malentienda, que, por ejemplo, hay un concepto que maneja Bullman, que es la cuestión de la teología de las formas, en el cual dice que el cristianismo es una helenización del judaísmo. No queremos decir eso precisamente. Para ser más exacto y que entienda más o menos la gente, cuando empieza la cuestión de la Trinidad, en cierta manera, en desarrollarse, ellos empiezan a utilizar los conceptos griegos porque, porque el lenguaje judío no daba para más. Entonces, tienen que empezar a tomar conceptos como nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, cuando decimos ojalá, que es una palabra árabe, para poder explicar ciertas cosas que son inexplicables. O sea, la teología trata de dar un orden, pero no trata de explicar todo el misterio, pero empieza a tomar de eso, no significa que el concepto nazca de ahí, sino que lo toma para decir, bueno, mi lenguaje no tiene ese concepto, lo agarro de ahí y empiezo a explicar. Aunque existen algunos críticos, no quiero alargarme mucho para no quitar de tiempo, como Tertuliano, que dice que tiene que ver Atenas con Jerusalén. ¿Qué respondes a eso?
Bueno, acá lo que busca Tertuliano es casi igual que podríamos decir que lo que busca Lutero, que es de cierta manera dejar el Evangelio tal cual y como está. Pero ese dejar el Evangelio tal cual y como está es también alejarnos un poco de que el Evangelio también es para cada espacio y para cada tiempo y presenta también sus variaciones, ahora no de las verdades fundamentales, pero sí de la forma de presentarse en los contextos. Ellos estaban en un contexto que pues necesitaba la palabra ser llevada a estos lugares y cómo podían más si no es tomando todos estos conceptos y poderles hablar a ellos en su mismo lenguaje, para que ellos pudieran entender en sus mismas concepciones y en sus mismas cosmovisiones lo que cada uno de estos padres de la iglesia expresaban. Al igual, si pensamos la fe no es un arrojo hacia la nada, no es simplemente lanzarnos a creer en algo irracionalmente porque es así, sino que la fe ya contiene evidencias, porque nosotros no creemos ciegamente en algo, creemos porque hay evidencias. Esas evidencias se han mostrado durante la historia. Primero, el fundamento de que Cristo resucitó es un fundamento histórico. Además, también podemos considerar toda la historia de la Biblia como también fundamentos históricos en sus vestigios. Entonces, de esta manera, pues no podemos considerar que nuestra fe es ciega, sino que nuestra fe tiene un sustento y ese sustento está en la misma certeza que nos dan las ciencias y que no podemos hacerlas tampoco de lado. O sea, el Señor también nos dio unas capacidades, como lo es el conocimiento, para poder adentrar y conocer sus misterios. También nos dio la razón para poder entender, no a cabalidad, pero en cierta manera su revelación. Entonces, la posición de Tertuliano es como una posición, podríamos decir, un tanto acomodaticia respecto de la enseñanza. Ahí yo consideraría, a mi modo de ver, que yo sería más agustino. Creo porque entiendo, creo porque la misma historia me presenta evidencias, la misma ciencia me presenta evidencias y la misma filosofía me presenta evidencias de la existencia de un Dios. Entonces, la fe por sí trae certezas. Ok. Fíjate que, por ejemplo, pasa mucho que cuando uno está leyendo eh, ciertos temas, por ejemplo, el año pasado di el tema de la Trinidad. Ya me puse a estudiar y todo eso, y ves, en cierta manera, la necesidad que tuvieron esos hombres de utilizar esos conceptos, porque son conceptos que no puedes, tienes que utilizarlos a fuerzas, en algún momento vas a tener que utilizarlos, porque mucho me ha tocado, es que la Trinidad no es un concepto bíblico. Bueno, está bien, no está en la Biblia, pero ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo explicas que puedo adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y los tres son el mismo Dios? Y cuando empiezas a abordar en eso, empiezas a ver la necesidad del concepto de filosofía simplemente por el concepto de persona. O sea, ¿cómo defino el concepto de persona sin utilizar la filosofía? Y es complejo, en cierta manera, esas primeras relaciones. Ahora, yo creo que el mayor exponente, San Agustín. ¿Qué pasa con el neoplatonismo y San Agustín? Bueno, hay que diferenciar las concepciones neoplatónicas con Plotino de Agustín. Primero, la idea que tenía Agustín era una idea de Dios muy fundamentada en el cristianismo. El platonismo o el neoplatonismo, su idea de Dios estaba fundamentada en un gnosticismo arreglado, con ciertos esbozos de maniqueísmo. Ahora me voy a entender. Eh, el maniqueísmo establecía una diferencia entre lo material, que podríamos decir que es lo malo, y lo espiritual, que era lo bueno. Estas consideraciones también vienen de Platón. Platón consideraba la distinción entre cuerpo y alma porque el cuerpo es la cárcel del alma, porque es la cárcel del alma, porque el cuerpo no le permite remitirse al alma hacia las ideas, no le permite razonar. ¿Por qué? Porque el cuerpo padece y padece a través de lo que podríamos considerar las voliciones o la voluntad. La voluntad se deja desviar por la sensualidad de la misma carne y la carne procede a actuar contraria a la misma razón. En este caso, entonces, podríamos observar que hay una distinción, la distinción entre cuerpo y alma, y una distinción de orden maniquea, que es bueno y que es malo. Así. Igual la idea de Dios, para Plotino la idea de Dios es algo que está en todos, es panteísta.
Dios está en todo. ¿Y por qué está en todo? Porque todas las cosas proceden no porque Dios las creó, o sea, puso ser en ellas, sino porque emanan. O sea, cada cosa tiene el ser de Dios en sí. Nosotros tendríamos el ser de Dios. La mesa que tengo en este caso para mi computadora tendría el ser de Dios. La misma computadora tendría el ser. Todo lo que existe tendría el ser de Dios. Para nosotros es ilógico, porque si todo tuviese el ser de Dios, entonces Dios sería inmanente y no trascendente y sería limitado a espacio y tiempo. Y Así es, considerar un Dios limitado a espacio y tiempo, entonces es considerar un Dios que no existe y es causa suya. Y así al es, ser causa suya es un error lógico. así es. Es mejor no adorarlo, a fe. ¿Correcto? No existe, o sea, no existe, sería un problema. Eh, También podríamos, en este caso, considerar la idea de cielo, la idea de cielo que también nos ha traído el platonismo, que es muy relativa al topos uranos, al mundo de las ideas. Y es un cielo que es foráneo a al mismo mundo, que es externo al mismo mundo, y que de cierta manera nos lleva a considerar el mundo como perverso, cuando pues la misma escritura nos muestra de que el mundo fue creado bueno en gran forma y el Señor se alegró de ello, y que en los tiempos futuros Él viene también a entrelazar su creación y a redimir su creación con nosotros también los hombres, a redimirnos. Entonces es una posición contraria al Evangelio. Fíjate que ahí hay un punto bien interesante. Me recuerdo cuando estaba en mis épocas de, voy a leer a Nietzsche, me voy a hacer atea. Y empiezas a entender que Nietzsche hace una mala crítica al cristianismo. No, no lee bien, o sea, porque dice que el cristianismo es platonismo para las masas, pero yo siempre le he dicho a la gente, cuando empieza a entender ciertas cosas, tú les preguntas, ¿qué es el cielo? Y te dan una idea muy platónica. Si te fijas, la mayoría de la gente, tenemos un grave problema en ese sentido, ¿eh? Sí, casi casi se lo imaginan como las películas de que están en el cielo, volando con alitas, como algo fuera de este mundo. Pero la idea cristiana es completamente diferente. Debemos de recordar que el judaísmo es una teología muy carnal, o sea, está muy entrelazado unas cuestiones. Por eso la muerte es algo tan radical, porque no era algo natural del cuerpo. O sea, el alma y el cuerpo están intrínsecamente. La muerte es la separación de eso. Y la idea de resurrección, nomás para que me entienda mucha gente, es que tu cuerpo físico, o sea, no tu espíritu, o sea, eso tenemos que hacerlo bien claro, tu cuerpo físico es el que va a estar resucitado, o sea, en cuerpo, en forma, todo tu ser. Entonces, ahorita lo que me dices me recuerda mucho a la esperanza que realmente tienen muchos cristianos, tienen una esperanza platónica y no cristiana. Claro, inclusive si nos vamos a los evangelios, Cristo resucita en un cuerpo glorificado y Así, como primicias de nosotros, también nosotros esperamos eso, así. esperamos resucitar en un cuerpo glorificado. Y esa es la concepción, es cuerpo, no es el alma plena, es el cuerpo glorificado. Así. Eh, Allí entonces entramos con Agustín. Agustín, si bien considera y bebe algunas cuestiones del platonismo, se diferencia de ellas. Por ejemplo, Agustín considera que el topos uranos no existe, o sea, el mundo de las ideas, sino que todas estas ideas están en la mente de Dios y que Dios, en la perfección de su mente, opera y da ser a las cosas a través de la obra creadora. Él también estipula algo muy distinto de, disculpen, de la filosofía, en este caso, neoplatónica. Y es que para los neoplatónicos podríamos considerar que el mundo es eterno, porque entonces proviene de Dios. Y en este caso proviene de Dios en cuanto es emanación del mismo. Para Agustín no. Para Agustín hay inicio de un tiempo y un espacio con la creación divina. Cuando dice, creemos y hagamos en el Génesis y establece todas las concepciones, por ejemplo, cuando dice, hagamos la lumbrera, perdón, hagamos en este caso el primer día, la consideración del primer día, cuando no se establecen lumbreras, allí se está estableciendo el tiempo. Y Agustín lo comenta de esta manera, cuando dice que hagamos el día y la noche. Este día y la noche no refiere a las concepciones que nosotros tenemos, sino a las concepciones de tiempo. Así. Dios crea el tiempo y el espacio. Entonces establece un inicio y un fin. Establece un inicio de la historia
con la creación y un fin de la misma con la glorificación en su reinado, en su venida. Allí hay una distinción muy grande. Plotino considera que hay un mundo eterno. En este caso, Agustín, no hay un mundo eterno. El mundo es generado y creado por Dios y de cierta manera se contrapone a ello, porque es absurdo considerar un mundo eterno. Inclusive si nos vamos a las ideas actuales, considerar un mundo eterno es absurdo, porque también las condiciones físicas nos muestran que tuvo un inicio. Por ejemplo, la idea de la teoría del Big Bang nos muestra de que todo esto tuvo un inicio y que esa consideración de que todo esto tuvo un inicio es que se estableció un tiempo y un espacio y que no podemos decir que la materia, de cierta manera, precedió a la misma existencia de la materia. Es algo ilógico entre los principios de causalidad, que también lo tenía considerado en este caso Agustín. Fíjate que en esa situación me llama mucho, la otra estaba leyendo a Marcial Eliade acerca de la historia de las religiones y algo que me llama muchísimo la atención, obviamente no es una característica única, pero sí muy llamativa, que la filosofía o en muchos casos manejan universos cíclicos, o sea, tienen, y el cristianismo es un universo lineal, o sea, hay un principio, hay un principio y hay un final escatológico, o sea, todo tiene principio y fin. Y en muchos lados no, podemos verlo siempre que hay un ciclo. El mundo se renueva, el mundo se destruye, se vuelve a construir. Yo creo que es una de las distinciones que nos pueden llamar bastante la atención. Ahora, siempre, se me olvidó, ese punto me llama mucho la atención. Es bien interesante lo que lean en confesiones también acerca del punto del tiempo, nomás para que vean qué tanta, o sea, qué tanto ha afectado a Agustín a la cuestión filosófica, porque usted lee Ser y Tiempo de Heidegger, está muy, muy inspirado en lo que escribe San Agustín en las... Inclusive con Agustín, con Edmund Husserl, cuando Ah, leemos sí, el texto de la conciencia interna del tiempo inmanente, este texto cita en los primeros apartados a Agustín. así, Considera, por ejemplo, qué es el tiempo en la meditación 11 de las confesiones. Él dice, si me preguntan, pero del libro 11, si me preguntan, no lo sé, pero si no me preguntan, lo sé, porque el tiempo de cierta manera para él transcurre dentro de la misma conciencia, así es. pero también se establece entre los objetos mismos naturales. O sea, hay una correlación entre el tiempo interno, que es el tiempo de la conciencia, y el tiempo externo, que es el tiempo mismo de la naturaleza, que también lo va a tomar Heidegger y va a desarrollar esa idea en Ser y Tiempo, que él pues lo tiene con Edmund Husserl. Sí, de hecho, me encanta esas partes porque si lo pudiéramos resumir en una palabra muy sencilla, o sea, Agustín dice que el tiempo no lo percibimos como tal, sino que en las cosas que vemos cuando se están envejeciendo. Si lo dijéramos en una palabra muy coloquial, así es como lo entiende San Agustín en cierta manera. Ahora, llegan, está San Agustín, y vemos una idea de teólogos que empiezan a tomar la filosofía griega y la empiezan a hacer, como con las claras diferencias que hemos estado marcando, este, pero lo utilizan como una herramienta. Y solo como situación bien interesante, porque me ha tocado mucho, debemos de recordar que aún Pablo, o sea, cita filósofos paganos, o sea, podemos verlo en hechos, o sea, en él estamos y en él nos movemos. Los cretenses son personas torpes, también eso es una, o sea, no podemos, o sea, como ahorita dijiste, son herramientas y tiene que hablarle a la gente de su tiempo. Lo podemos ver con Pablo en Atenas, simplemente, el Dios no conocido. Obviamente cuando les empieza a hablar de la resurrección, como es un concepto difícil para ellos, pero, o sea, tenemos que aprender a utilizar el lenguaje de nuestra época y la filosofía nos enseña a ver, como dice Agamben, un filósofo muy, muy bueno, a ver las luces y las oscuridades de la sociedad en un texto que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? Muy bueno, se lo recomiendo ese. Ahora, ¿qué pasa después con la filosofía y la teología después de San Agustín? ¿Sabe? Pues en este periodo se podría considerar en una frase esta situación.
Filosofía en Chile, teología. La filosofía es la esclava o sierva de la teología. Pero no se refiere a esclavo o sierva como si estuviera adjunta y subordinada en mal sentido de la palabra respecto de la teología, sino que la filosofía, pero la teología toma todo lo que es la sistematización, la argumentación y la cientificidad de la filosofía para comenzar a construir el corpus de dogmas de la fe. Acá entonces podemos ver figuras como Santo Tomás, que más adelante pues de pronto se trabajará o se hablará. Podemos ver figuras como Anselmo de Canterbury, Duns Scoto. Podemos también más adelante en la escolástica tardía o la escolástica española con Francisco Suárez, fundamentos para poder entender los dogmas y para poder socavar en esos misterios, que tampoco lo vamos a entender en la completud porque no podemos entender a un Dios infinito y eterno en su completud, pero sí podemos entender de cierta manera su revelación. Entonces la filosofía lo que nos va a permitir es ahondar en esa revelación divina, es comprender mediante la razón lo que nos dice la escritura, porque no es lejana ni allende a la misma escritura. Por ejemplo, cuando nos acercamos a lo que ya mencionábamos como la hipóstasis, tenemos que entonces entender que, por ejemplo, Jesús se presenta como el yo soy, pero también tiene situaciones en las cuales manifiesta problemas humanos, el miedo, el temor, la angustia, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar esas dos naturalezas sin caer en una herejía, sin caer en un monofisismo o sin caer negando la divinidad o la humanidad? Entonces acá tenemos que tomar estos conceptos y nos sirven para fundamentar este corpus. Allí salen los textos como las sentencias también de Pedro Lombardo que buscan mostrar esas definiciones de los dogmas fundamentales, la suma teológica y algunos apartados posteriores como las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez. Para un ejemplo, la idea Trinidad que consideran los bautistas dentro de la Confesión de Fe de 1689 es propugnada por Francisco Suárez. Por cuando hablo de una sustancia, tres subsistencias, el concepto subsistencia que está determinado por la sustancia es de Suárez. Así es. Entonces, allí vemos de que, ¿cómo podemos hablar entonces de estas consideraciones? Por ejemplo, el Theotokos, María como madre de Dios, que en este caso es un dogma cristológico y no mariológico. Los protestantes tenemos de entender lo que es un dogma cristológico, no de María. Y así es. Entonces, ¿cómo podemos mencionar esto? Que naturalmente en este caso procede Jesús de María y que fue encarnado en María. Pues allí tenemos que entonces usar el concepto Theotokos o remitirnos también a las otras consideraciones como los sacramentos, el concepto sacramento, las teorías del acto y potencia para el problema de la transubstanciación en el aspecto católico. Allí es donde entonces necesitamos hablar de estos conceptos, hablar de estas cosas, pero no tenemos cómo. Entonces la filosofía nos sirve como una base, un sustento, y que también nos permite razonar sobre estos problemas fundamentales, problemas que para nosotros como cristianos es necesario pensarlos. Cómo pues esto afecta, por ejemplo, que Cristo sea Dios y hombre al mismo tiempo, afecta también nuestra fe, afecta nuestra vivencia, afecta nuestra piedad, etcétera. Ahí es donde pues entra la filosofía también a ayudarnos a comprender y a clarificar esas dudas. Yo creo que, o sea, tenemos toda la escolástica, obviamente, como bien dije, no quiero tocar temas de Aquino porque es un tema amplio. Bastante extenso. Sí, pero digamos que la escolástica empieza a tener un tomo muy interesante porque hay un teocentrismo, o sea, empieza a haber un teocentrismo y nomás como punto, cuando empiezan los reformadores, que obviamente es de nuestra tradición, o sea, las cuestiones protestantes, estos hombres no son hombres modernos. Debemos de entender que Calvino, Lutero, eran hombres de la escolástica. De hecho, el primer trabajo de Calvino es un trabajo sobre Séneca.
Y podemos ver también esa influencia de la escolástica y de la filosofía, lo podemos ver directamente en los institutos de la religión cristiana, porque empieza a hablar de primeras y segundas causas, algo muy aristotélico. Así es, inclusive cuando menciona también Calvino el seminis religionis como la religión o los primeros esbozos de fe en los primeros filósofos, también está allí remitiéndose a Clemente para hablar de lo que es una revelación general, que a través de las mismas cosas podemos entender de que existe un Dios, pero no lo podemos entender como un Dios salvífico, sino simplemente como un Dios creador. Una inteligencia debe crear este mundo. En ese texto de la institución de la religión cristiana, en la primera parte, allí también cita gran parte de la teología patrística. Otra consideración respecto a este tema es que en ninguna manera tampoco los escolásticos negaron las ciencias de su época. O sea, Ujú. también intentaron correlacionar los principios matemáticos, lógicos y físicos en la fundamentación de la fe. Por ejemplo, allí quiero entonces hacer unas aclaraciones porque quiero también quitar esos esbozos que se tiene el escolasticismo como oscurantismo. Sí, Por eso es ejemplo, bien importante así porque es. se pensaba, muchos dicen que o sea, la tierra plana, me acuerdo cómo salen videos de que la tierra es plana y siempre, o sea, el cristianismo defendió la cuestión de San Agustín lo decía que la tierra era redonda. Digo, ahí te dejo, no, pero eso es bien importante, sí es cierto. Así es, por ejemplo, los primeros esbozos de grandes aportes a la ciencia, como fue la teoría de la gravedad, no la tiene Newton. Nos remitimos a Domingo de Soto, un dominico que estableció los primeros fundamentos de la física mecánica que hablamos actualmente. Los grandes juristas, como podríamos decir Fray Bartolomé Las Casas de la Escuela de Salamanca, que tiene ciertas razones de teología, perdón, de jurisprudencia natural, o lo que podríamos conocer como derecho natural, vienen de Agustín, perdón, de Santo Tomás. Entonces, este periodo no fue, por decirlo así, oscurantista, fue un periodo muy grande y muy rico, que tomó también ciertos principios y la moral cristiana y también la llevó a otras áreas del conocimiento, como lo podemos ver en las ciencias, como lo podemos ver en la medicina, por ejemplo, los primeros hallazgos de medicina, etcétera, y que también están muy emparentados o relacionados con la filosofía, porque es que la filosofía entonces nos va a permitir reflexionar sobre lo bueno. Así Entonces es. acá, ¿cómo podemos reflexionar sobre lo bueno? Entonces, si tenemos unos fundamentos axiomáticos de nuestra moral, y allí comenzamos entonces a preguntar cuáles son los fundamentos axiomáticos de nuestra moral. Pues tienen que ser los fundamentos trascendentes, porque si son inmanentes, se vuelven subjetivos. Entonces allí la moral depende de cada persona y no de cada, ni no proviene de la naturaleza misma, es decir, de la naturaleza dada por Dios. Entonces, allí hay reflexiones que propiamente las tenemos nosotros como seres humanos, pero también las tenemos fundamentadas en las sagradas y santas escrituras que nos direccionan también respecto a estas verdades, que se dan por revelación, pero también que nos inducen, aparte de esta revelación, a, a también racionalizarlas y a preguntarnos por el objeto de ellas mismas, cómo operan, cómo se mueven, etcétera. En esta área, o sea, debemos de ser así, porque mucho de la leyenda negra que se ha hecho sobre la cuestión escolástica, y hemos de tomarlo en cuenta que viene a partir del proceso de la Ilustración. De hecho, hay varios filósofos de la historia que hacen esa crítica. Y esto nos remite, y solamente para tomarlo en cuenta, nosotros como protestantes, si usted lee los primeros tratados de teología de los protestantes, está lleno de citas patrísticas, o puede verlo más adelante, protestantes citando a Tomás de Aquino, o sea, realmente los protestantes no se desconectaron de toda la tradición de la iglesia. O sea, ese es un punto como, porque mucha gente piensa que la reforma fue como que, la iglesia nació de aquí en el siglo. No, 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 no. O sea, de hecho, los mismos primeros protestantes se llamaban a sí mismos católicos, porque entendían la catolicidad de la iglesia, juntamente con toda la filosofía que tenía. Podemos ver a Lutero citando obviamente tenía cierto odio contra Tomás de Aquino,
pero podemos llamarlo al maestro Edgar, le dice, mi dulce maestro. Entonces, más bien había ciertas correspondencias con quién tomabas de quién. Y podemos ver hasta reminiscencias del cierto calvinismo con ciertos padres de la iglesia, con los escolásticos. Entonces, no sé, cuando usted sea protestante, no es que no, su iglesia no nació en el siglo XVI, siglo XVII. Hay una historia que usted puede estar investigando. Ahora, viene la ilustración y dice un filósofo que no me acuerdo ahorita, es un filósofo italiano, dice que Descartes hace un giro muy radical al colocar el teocentrismo al antropocentrismo. Entonces, ¿qué pasa ahí con la filosofía y la teología, con ese giro tan copernicano, podemos llamarlo así? Pues en este periodo creo que fue un periodo de ruptura. Cuando se inicia con el Renacimiento lo que buscaba era quitar todos estos conceptos teológicos y propugnar por una idea de hombre. Y esa idea de hombre era volver a rescatar las apreciaciones de Platón, las apreciaciones de Aristóteles en su manera primigenia o primaria. Cuando se remitieron a estas ideas, pues bien, pues ni Platón ni Aristóteles va a estar a favor de lo que hicieron los renacentistas. Fue como, bueno, lo que ellos se preguntaban fundamentalmente era por el problema del hombre. Descartes, pues muy buen científico también y matemático, al propugnar el cogito ergo sum, pienso luego existo, anula a Dios de la ecuación del pensamiento. Es decir, yo ya no necesito la revelación para conocer la naturaleza. Al decir, yo ya no necesito la revelación para entender la naturaleza, está principalmente anulando la figura de Dios y poniendo al hombre como centro de toda reflexión. Entonces, ¿quién se pregunta o quién es el que se cuestiona sobre la misma realidad? No es Dios, porque nosotros no podemos entender a Dios. Dios es una idea trascendente. Y allí comienzan entonces los primeros esbozos del teísmo. Entonces, Dios ya no está moviéndose en la creación, no hace parte de la creación en términos morales, no salva la creación, sino que simplemente crea el mundo, pero ya el hombre es el que se desenvuelve en él. El hombre ya queda desprovisto de toda conexión con Dios en temas morales, en temas soteriológicos, y se relaciona netamente con la naturaleza. ¿Por qué buscaba esto Descartes? Porque él quería encontrar un fundamento para el establecimiento de las ciencias empíricas y precisamente para el fundamento de las matemáticas. Cuando él desarrolla esta idea, que es el ego, yo pienso y luego existo, yo dudo, no puedo dudar de lo demás, pero no puedo dudar que yo dudo. Entonces, primero, ontologiza o vuelve ente a Dios, lo vuelve un objeto más de la realidad. Dice entonces, Dios es un ente, no es un trascendente, lo vuelve inmanente. Segundo, lo que hace es alejarlo de las apreciaciones de este mundo y ponerlo en un lugar donde yo puedo anularlo fácilmente de la ecuación. Y tercero, lo que él busca es el establecimiento de, bueno, ¿qué axiomas puedo yo establecer para, en este caso, proceder a la verdad de las matemáticas? Ahí, cuando ya entonces quita a Dios, vuelve a Dios un ente mismo del mundo, lo quita de la ecuación, fundamenta al hombre. Pero creo que más con Descartes, el problema viene con Kant, porque Kant lo que dice, Descartes tan siquiera le da una oportunidad a la teología cuando comenta que Dios es una de las ideas fundamentales e innatas de la razón. Ahí todavía hay puede entrar la teología a hablar, porque él tampoco va a negar esto. Ahora, no lo va a negar porque no voy a decir, pues, algo absurdo como dicen muchos, es que estaba en la Inquisición, no estaba todavía en la Inquisición es muy vieja, Así es. no estaba frente a la Inquisición, sino porque también él consideraba que para poder fundamentar las matemáticas tiene que fundamentar unas bases sólidas, unos axiomas sólidos. Y si él no fundamenta una figura trascendente, las matemáticas quedan por sentadas de que no tienen tampoco verdad, porque tiene que provenir de otra verdad externa a él mismo, a su razón, la fundamentación de las matemáticas. Entonces acá quedamos con esto.
Es Sí, que aquí pasa algo muy interesante y que debemos de tener mucho en cuenta, es que cuando quitas a Dios de la ecuación, el hombre no te llena el espacio, es que eso es, o sea, no te lo va a dar. ni las ciencias, o sea, ni las ciencias pueden llenar el espacio porque si nos ponemos a analizar, las ciencias tienen verdades fundamentales, Así es. sea cual sea. Por ejemplo, si yo hablo de un axioma matemático, que todos los números naturales, podemos decir que ellos, ahí están los números irracionales, están los números enteros, etcétera. Estas axiomas podemos considerarlos como verdades, pero ¿qué fundamenta esto como verdad? Así El es. mismo axioma, no, tiene que ser una verdad trascendente, Así es. que sea verdad de todas las verdades y que me sustente estas verdades. ¿Qué pasa con Descartes? Que él consideraba que Dios estaría fuera de estos conceptos de ideas trascendentales, pues entonces no me puede fundamentar las ciencias. ¿Qué pasa? Las ideas que él fundamenta como inmanente, perdón, que fundamenta en este caso como ideas innatas de las razones, la idea de perfección, la idea de infinitud, que si las pone en Dios, también las pone en los números naturales, también las pone en las matemáticas, porque entonces, si las pone directamente en las matemáticas no pueden fundamentarse porque también tienen ciertos artificios de construcciones mentales. Así es. Entonces, acá hay un problema grande, pero el que acaba, por así decirlo, con la teología, entre comillas, o le da un golpe fuerte, es Immanuel Kant, en la crítica de la razón pura. Sí, de hecho, él bien dice en su prólogo, dice, tuve que quitar la razón para darle espacio a la fe. Así empieza uno. E inclusive, como pietista, dice, tuve que salir del sueño dogmático. Así es. ¿Cuál es el sueño dogmático? La teología. Así. ¿Por qué? Porque la teología para él es metafísica. Ahora, metafísica algunos podían considerarla como la ciencia de los fundamentos o los primeros principios, pero para Kant la metafísica era algo que no se podía comprobar. Es casi igual el concepto que tienen los filósofos analíticos. Son ideas que no se comprueban. Por ejemplo, decir Dios es amor, para él sería un juicio metafísico. O sea, yo no puedo comprobar eso con la experiencia. Es que aquí el punto bien interesante de Kant, y como para colocarlo miren, no queremos que estudien todo, eso es algo de años, ¿eh? No se quieran comer todo en un tiempo, pero o sea, deben de entender que Kant está en la pelea entre el empirismo y la cuestión de las ideas, o sea, cómo el hombre obtiene verdades. Entonces, él propone un término medio que le podemos llamar criticismo, en el cual coloca que existen ciertos axiomas y hay otras verdades, como bien dice Sebastián, que no son comprobables, o sea, entonces, es un golpe fuerte a las cuestiones teológicas porque las cuestiones teológicas están basadas en ideas que no son siempre, no son, ¿cómo vas a cómo vas a comparar empíricamente la hipostasis? O sea, Inclusive, ni analíticamente, así es, porque si procedemos o sea, para él habían tres juicios fundamentales. Los juicios sintéticos a priori, así es es, decir, los juicios que podemos decir sin antes comprobarlos en la experiencia. Por ejemplo, yo digo 5 más 2 es 7. Acá eso es un juicio a priori porque antes de yo hacer la operación, pues puedo deducir eso. Un juicio analítico es un juicio que podemos decir que ya dentro del predicado, perdón, dentro del sujeto se deduce el predicado. así Por es, ejemplo, todos los solteros no son casados, eso es un juicio analítico. Y un juicio sintético a posteriori es solamente los juicios de las ciencias físicas. Por ejemplo, yo estoy diciendo, este computador es negro. Eso es un juicio sintético a posteriori. La teología, ¿dentro de qué juicio entraría? No puede ser dentro de un juicio analítico, porque los juicios analíticos corresponden a verdades en sí mismas tautológicas y la teología no contiene verdades en sí mismas tautológicas, es decir, verdades lógicas. así es. Tampoco puede ser a priorística porque ¿de dónde viene la idea de Dios? A priorísticamente no se considera la existencia de la idea de Dios. El hecho de que yo tenga las ideas de infinitud, etcétera, no me conducen a que a priori tenga la idea de Dios. Que de Para hecho que, hace una crítica al argumento ontológico. claro que sí. ¿Por qué? Porque este argumento ontológico presupone
las ideas y yo entre un juicio sintético a priori, yo no puedo presuponer una idea sin analizarla, es decir, sin pasarla por la esquemática o por el juicio de la razón. Si esa idea, de cierta manera, no entra en alguna de las categorías del entendimiento o no puedo estructurarla, comprenderla dentro de lo que se considera como la estética trascendental, que es espacio y tiempo, entonces no puedo considerarla como verdad. Ahora, ¿yo cómo puedo considerar dentro de las categorías a Dios? No, porque todas esas categorías son afirmativas y la teología lo que me proviene son categorías de orden negativo. Así es. Entonces, yo no puedo afirmar la existencia de Dios para Kant, porque él buscaba la fundamentación de las ciencias. Entonces dice que la teología se establece solamente en el orden de lo moral. Y acá entramos en un problema gigante dentro de la filosofía contemporánea, que entonces a la teología simplemente le quedaba el aspecto moral, es decir qué juicios son correctos e incorrectos respecto del orden moral. Sí, de hecho, yo siempre le digo a la gente que debemos tener en cuenta que cuando hace Kant crítica a la razón pura, él le hace golpe, y obviamente tenemos a Schleiermacher, que hace el libro de la fe cristiana, que coloca a Dios dentro de las cuestiones sentimentales, o sea, yo siento a Dios, o sea, por lo cual puedo decir que Dios existe, pero ya no existe una fundamentación ontológica, y empieza lo que se llama la teología liberal. O sea, Kant hace que empiece la teología liberal. Fíjense cómo la filosofía golpea y hace que la teología tenga que cambiar. Y así es, pues con correlación a ello, entran entonces dos formas de entender la teología liberal. Está la idealista y está la romanticista. Así es. La teología liberal idealista podríamos considerarla que es simplemente considerar a Dios como la consideraba o Fichte, como producto de un yo absoluto. Es decir, es un hombre que piensa una idea superior, pero esa idea también, vamos otra vez a Aristóteles, no Así. le puedo orar, no es un Dios personal. Si nos remitimos a Schelling, Schelling nos va a decir que Dios es la misma naturaleza remitiéndose a Spinoza y remitiéndose a Plotino. Y si vamos a Hegel, que es uno de los grandes de la filosofía, que se puede decir que hubo filosofía antes de Hegel y después de Hegel, porque fue el Así gran es. sistema, él nos va a remitir a que Dios es simplemente el primer paso del espíritu. Así es, ya que coloca las artes y Así coloca es, la filosofía como otro Fenomenología del espíritu es su libro de cabecera, por favor. bastante. Él ahí va a comentar qué es el espíritu, pero el espíritu se refiere a la conciencia, a la razón de los hombres, cómo se desarrolla en todos los periodos de la historia. La primera, que es la razón, pues que podríamos decir lo que es el espíritu como padre, en los primeros procesos de desarrollo, que es con la ley. La segunda, que es como hijo, en lo que podríamos ya considerarse como la correlación entre filosofía y la teología. La primera es la filosofía, perdón, la segunda es la teología. Y la última como espíritu, es decir, como la razón ya en su máxima expresión y considerándola así como una razón atea. Hegel lo que va a mostrarnos es cómo se desarrolla entonces la conciencia. Para él la conciencia es equivalente a Dios y espíritu es equivalente a Dios. Y acá entonces observamos que es una racionalización o un idealismo de la teología. Con la teología romántica, acá nos vamos a Goethe, a Schiller y también nos remitimos a Schleiermacher. Así, Schleiermacher lo que nos van a comentar es que es producto del sentimiento del hombre. así es. La fe es una cuestión de orden psicológica, porque no podemos hablar de Dios en cuanto Dios, sino que hablamos de la experiencia de Dios y hablamos de lo que Dios puede generar dentro del aspecto de nuestra sentimentalidad, es decir, dentro de nuestra vivencia personal, el fuero interno. Y entonces esta fe deja de convertirse en una certitud, en una certeza, en una fe histórica y se convierte en una fe subjetiva de los individuos. Acá entonces ya entramos en una crisis de lo que podría considerarse como la teología y en una caída libre de lo Sí, que podría considerarse los principios teológicos. sí. De hecho, o sea, cuando empieza toda esa situación, que de hecho
hasta el día de hoy seguimos viviendo sus efectos, o sea, lo podemos ver con la gente que deconstruye y todo ese tipo de situaciones, que son los mismos argumentos, a final de cuentas. Eh, Empieza también lo que se llama Augusto Comte con el positivismo, en el cual dice que solamente la ciencia puede ser basada en lo que también hace Kant, como producto de la, o sea, lo único que nos puede dar certezas o verdades, que es el punto que empezamos a ver. Y eso afecta, a final de cuentas, porque produce la teología liberal y empieza, que en cierta manera también es algo productivo, empieza lo que se llama, hace una diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. O sea, la fe, o sea, ya lo colocas en un lugar subjetivo y ni toda la historia, ni todo algo que yo pueda comprobar para decir, este es el Jesús histórico, que obviamente genera una dialéctica entre los dos conceptos y empieza lo que ahorita llamamos la primera búsqueda del Jesús histórico. Claro, y esto también surge con Kant, porque Kant en antropología en el sentido pragmático, y también creo que, no recuerdo, bueno, me quedo pensando en un nombre que creo que es pues creo que tiene aparte en un concepto que es como cosmopolita. Él va a desarrollar allí las ideas fundamentales de dos distinciones de historia, la historia general y la historia particular. La historia general podríamos considerarla entonces como la historia que tiene unos acontecimientos precisos que nos envuelven a todos los seres humanos. Por ejemplo, podemos considerar la caída del Imperio Romano como parte de la historia general. Pero está la historia específica, la que elaboramos los individuos en cada momento de nuestra existencia. Muchos de los teólogos románticos usan este concepto de historia para entonces remitirnos a la fe. Y este concepto de historia que nos remite a la fe, ellos nos dicen la historia general, porque la historia general nos muestra un Jesús histórico, y ese Jesús histórico es un Jesús que bien podemos decir que existió, pero como personalidad, Así, más no como hijo de Dios. sí, Ese hijo de Dios corresponde a una historia específica que es como lo vivieron los, eh, los apóstoles, los discípulos, y que corresponde a la experiencia subjetiva de los mismos discípulos. Esa experiencia subjetiva se le podría considerar así como la experiencia de la fe individual o la fe particular, que sería sentimiento. así. Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, eh, cuando empieza, fíjense, o sea, cómo los axiomas empiezan a afectar, porque empieza a haber le empiezan a quitar toda la cuestión de fe a un libro y empiezan a utilizar métodos naturales para querer investigar, la Biblia. Y empieza un proceso interesante, porque empieza la primera búsqueda del Jesús histórico, la segunda, la tercera, pero si se fijan, a final de cuentas, como bien dice Leonardo Boff, dice, o sea, esas interpretaciones, aunque intentan ser objetivas, lo que tratan, a final de cuentas, lo que hacen es hacen un Jesús a su manera. O sea, empiezan a quieren hacer un Jesús a su razón. Schweitzer en su libro, en la búsqueda del Jesús histórico, les desmonta todo y empieza a decir Jesús, porque todos esos hombres empiezan a hacer un Jesús moralista, porque acuérdémonos que había la moral, lo que es ahorita el tema que estaba diciendo bien Sebastián acerca de la cuestión de moral, empiezan a colocar a Dios desde esa perspectiva, y Schweitzer dice, no, todo esto está mal, o sea, Jesús es un profeta apocalíptico, y ahí hay un rompimiento. De hecho, Bullman, como ahorita estaba mencionando, hace esa crítica y hace esa separación, pero también se da cuenta que la razón no da para investigar a Jesús. Y es que es ese concepto que también se tenía en su tiempo de verdad. Yo no puedo mencionar solo un concepto de verdad. Así La es. verdad es en este caso analógica y también es polisémica. Yo puedo considerar verdades por apofansis, por apofática, verdades dialécticas, verdades analíticas. ¿Qué pasaba? Que ellos intentaban entender el concepto de verdad mediante una univocidad. Solamente las ciencias es verdad. Solamente lo que se dan en los axiomas históricos es verdad. Y lo que buscaban, de cierta manera, es
quitar de la marca estas ideas de otras verdades, otros conceptos de verdad, para poder establecer la idea de verdad que ellos consideraban. Por ejemplo, podríamos considerar también la idea de Dios, de la verdad de Cristo como histórico y como hijo de Dios desde las posiciones dialécticas o desde los conceptos de verdad como verdad revelada, que no eran conceptos que ellos manejaran de cierta manera y que querían pues sacarlas de las consideraciones porque las consideraban mitológicas, algo absurdo, porque la idea también de mito que ellos tenían era una idea de algo irreal, irrisorio, cuando el mito es como una descripción primaria, protorracional de ciertos fenómenos, es una descripción apenas que vislumbra algunas cuestiones primarias de un fenómeno, pero que no son tampoco totales. Entonces, el uso de estos conceptos era muy ambiguo y lo que buscaban también era tratar de quitar a Dios, quitar la figura de Cristo, quitar todos estos dogmas de la vida cotidiana de los individuos, porque era la vida cotidiana. Todos conocían estos problemas, todos se acercaban a estos problemas, para poder entonces comenzar ya ellos a implantar sus ideas, a imponerse dentro del aspecto social, a hacer una ingeniería Así. dentro de la misma religión, dentro del mismo cristianismo, para socavarlo y acabar con él. Eso es lo que buscaban. Y fíjate, cuando empieza Bullman y se da cuenta que la razón, o sea, no da para investigar esos temas, Bullman da un giro a partir de lo que empieza lo que muchos consideran el teólogo más grande del siglo XX, que es Karl Barth, y empieza lo que se llama la teología existencial. O sea, Dios es el absolutamente otro que solamente puedo tener acceso por medio de la fe. Y empieza lo que se llama la teología existencial. Debemos de entender todo esto. Estamos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea, son tiempos muy conversos. El hombre vive, no sabe qué está viviendo, se sorprende de lo que hace la ciencia, de lo que hace la razón. O sea, y son tiempos muy divergentes. Y solo como comentario, y esto es bien interesante, Martin Heidegger estudió en un seminario de teología católica, pero Martin Heidegger dice que fue profundamente afectado en su filosofía cuando lee Carta a los Romanos de Karl Barth. Y eso afecta cómo escribe Ser y Tiempo. Fíjense, el teólogo más grande del siglo XX afecta al filósofo, podemos llamarlo así, más grande del siglo XX. Aquí, respecto de esta consideración, quiero comentar como dos cosas. El primer apartado es cómo se desarrolla o se entiende este problema de la teología en el siglo XIX entrando al XX. Hay una pregunta fundamental aquí en este caso, y sería si la teología es ciencia, porque entonces vemos que no tiene principios, no tiene principios físicos, no podemos establecerla como bajo las categorías, no podemos establecerla bajo los conceptos de espacio y tiempo. Entonces, ¿qué nos queda de la teología? Simplemente moralidad. Y si le quitamos entonces la idea de Jesús, todavía podemos entonces establecer una moralidad. Pero entonces, ¿qué hacen de la teología una ciencia? Que creo que también eso se lo va a preguntar Pannenberg. Así es. Y también hay otro teólogo que se pregunta sobre ello, que es Hermann Bavinck. Así Ellos es. dos van a pensarse este problema, si la teología claramente es ciencia o no es ciencia, y mediante qué ciencia se establece, mediante unas ciencias del espíritu, mediante unas ciencias formales o mediante una de las ciencias positivas. Se dan cuenta que de cierta manera, perdón, las ciencias formales, que son las ciencias matemáticas, pues la teología no tiene verdades matemáticas ni lógicas, tampoco tiene verdades positivas, entonces podemos decir que parte de verdades históricas. Entonces ahí es la necesidad también de fundamentar la historia y no de ver la historia como simplemente subjetiva. Entonces ahí Pannenberg y Bavinck van a presentar una defensa también de la idea de historia y cómo la historia también aporta dentro de los fundamentos de la teología. Yo quería como hacer ese hincapié porque pues creo que hasta el día de hoy también sigue la pregunta, ¿qué tipo de ciencia es la teología? ¿O qué hace Eh, un teólogo? Correcto. ¿Cuáles son sus métodos? Así es. O sea, y parece bien extraño porque
cuando les digo, bueno, pues yo estudio teología y todo eso, pues la mayoría de la gente se queda, pues ¿qué hace, verdad? Porque generalmente lo relacionan al tema de eclesiástico, ¿eh? O sea, estudio teología para ser pastor, pero hay muchos teólogos que no son pastores, o sea, hay muchas situaciones. Ahora, está Carval, y él hace un giro interesante a la cuestión teológica, porque en cierta manera toma lo que hace Kierkegaard, que no lo tocamos, porque obviamente también requiere, su obra también es inmensa, pero en cierta manera toma el salto de fe, o sea, tengo que entregarme totalmente a Dios, o sea, creerle totalmente, porque de hecho hasta le preguntan a Carver, bueno, ¿y quién escribió Génesis y ciertos libros? Lo vimos en un comentario y dice, o sea, ¿eso qué? O sea, a mí me interesa si yo creo en eso. Y ahí, pues en este tiempo de la teología, como bien dices, pues es un tiempo muy convulso. Hay muchas dificultades. Está la declaración de Barmen, que es una proclama en contra de Hitler, que se estaba estableciendo también dentro de la Iglesia Luterana como si fuera Dios. Y vemos un periodo donde, bueno, la teología se comienza a preocupar por el problema de lo humano. ¿Cómo podemos ver a Dios a partir de dificultades específicas como el dolor o dificultades específicas como estas? Ya entrando, como bien comentas, a Karl Barth es una respuesta a esa situación. Eh, Aquí entonces, frente al dolor, frente a las dificultades, pues simplemente nos toca abrirnos, arrojarnos frente a eso otro que nos es extraño y que no podemos acceder a él por medio de la razón porque estamos contrarios. O sea, ahí se desarrolla lo que se puede también considerar como una especie de teología dialéctica. Es una oposición entre el hombre y Dios. Es el Oye, yo. nomás como punto, que yo creo que puede enriquecer, ahí disculpa, debemos de recordar que en cierta manera, o sea, cuando ellos ven los efectos de la razón en la tecnología de la guerra y se dan cuenta que la razón por sí misma tampoco les va a llevar a algo. Así es, hay un problema, porque por ejemplo, si nosotros vemos la historia cristiana podemos decirla que es en un decaimiento. Porque es un decaimiento, porque inicia con la perfección, por así decirlo, de la creación. Todo lo creó Dios bueno. Pero después con el pecado comienza a bajar hasta el momento del momento del juicio. Ya después hay un pico hacia la gloria eterna. Para los racionalistas también se desarrolla de manera lineal pero ascendente, porque es el progreso de la historia y la razón de la que nos lleva a ese progreso. Pero entramos a la escuela de Frankfurt y la escuela de Frankfurt también nos va a plantear una pregunta. ¿Hasta dónde ha llegado la razón? La razón se instrumentalizó para llegar hasta la bomba de Hiroshima y Nagasaki, para llevarnos hasta asuntos puntuales como las dos guerras en menos de 40 años. Entonces, esto nos permite pensar, bueno, si la razón es nuestra salvadora, como muchos pensaban, que si el tribunal de nuestra vida es la razón, pues la razón nos llevó a dos hecatombes, inclusive nos tiene en un momento difícil de la historia. Ahora, pues yo no consideraría propiamente la razón, sino el corazón del hombre abocado a la razón. Es una razón que de cierta manera sigue los impulsos de su pecado y es también lo que genera el pecado en el corazón y en la razón. Sin embargo, esto nos muestra claramente que la razón no nos puede salvar y que la razón lo que nos va a llevar es constantemente a la destrucción, porque la razón sin límites morales no puede pensar. Y esa razón sin límites morales es para todo, porque no podemos establecer límites morales siendo ateos, porque no hay fundamento propio de la reflexión moral, sino es en una figura externa a nosotros mismos. Entonces, la razón sin esa figura externa que la esté comprimiendo y que la esté limitando, opera y opera siempre hacia el mal, opera siempre sin límites. Pasó esto en la historia con estos acontecimientos, entonces la teología busca responder ante esa situación, porque la ciencia no pudo. La ciencia se quedó pensando los problemas fundamentales científicos, pero no pudo pensar esa realidad también que pasaba, que esa es la realidad propia de lo humano, de que somos creados a imagen y semejanza de Dios y también nos padecemos, dolemos y tenemos estas dificultades. Fíjate,
¿Por qué es importante también en cierta manera la filosofía y en contraposición? Porque hay algo que se llama filosofía de la ciencia. Ahí existe algo. Me llama mucho y de interés, nomás para que entiendan qué pasó con la ciencia en cierta manera, porque ahora tenemos muchos estudios científicos dicen que, no sé, si te comes 10 chocolates, pues engordas, pues obviamente, digo, es un ejemplo, pero hay una escena de una película que me llama mucho la atención, está en Jurassic Park, y es que crean los dinosaurios, y es que hay un cuate que es así como filósofo y todo eso, y dicen, están los dinosaurios y están los cuates, los científicos, no, pues que creamos esto y utilizamos los genes de la rana. Y le pregunta el filósofo, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué hiciste los dinosaurios? Y los científicos se quedan como que, pues porque pudimos hacerlos. O sea, y el cuate se queda como que, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es tu finalidad? Y eso es lo que trata la filosofía y la teología, en cierta manera. O sea, las grandes preguntas del hombre. ¿De dónde, o sea, de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Y son preguntas que la teología y la filosofía siempre tratan de responder. ¿Por qué hacemos las cosas? No, claro, correcto, y de cierta manera la filosofía en sus últimas consideraciones se convierte en teología. Teología, así es. Y que me disculpen los filósofos si de pronto se sienten abrumados con la aseveración que hago, pero porque al sistematizar todo lo que es el edificio metafísico, que es el mundo y el hombre, siempre se necesita una idea fundamental, que es la idea de ser. Si no tenemos esta idea de ser, no podemos fundamentar ni el mundo ni el hombre. Pues, por lo tanto, toda reflexión que proviene del mundo y del hombre debe ser enfocada y direccionada a algo que los constituye a los dos mismos, al hombre y al mundo. Y esto es el ser. Y el ser no puede ser considerado entre las mismas cosas, no puede ser considerado ni el mismo mundo ni el hombre. Tiene que ser una figura trascendente. ¿Y que es trascendente? Dios. Solamente Dios constituye estos dos fundamentos. Entonces, a lo último, el filósofo organizando el mundo termina siendo un teólogo porque entiende entonces cómo se desarrolla la historia, han visto ámbitos soteriológicos, entiende también cómo puede finalizar la historia, ámbitos escatológicos, entiende a Dios, qué idea es, su naturaleza, y entiende también cómo se desarrolla la historia en conceptos morales, es decir, la ética cristiana. Entonces, acá el filósofo propende también y de última manera pues termina haciendo una teología sin saberlo. Con estos teólogos que mencionamos, especialmente voy a dedicar con Martin Heidegger, se abre un problema fundamental en la teología. Martin Heidegger leyó también a Martín Lutero y a Soren Kierkegaard. Cambió, creo que él se convirtió al luteranismo, aunque no comenta bien, su esposa el fray de Petri era también luterana. Entonces, ellos se acercaron primeramente a Lutero. Lutero tenía ciertos recelos por Aristóteles, no consideraba que la lógica aristotélica era la lógica de Satanás, era el pensamiento. Bueno, Literalmente lo dice debemos así. tener en cuenta, porque eso lo dice en charlas de sobremesa, o sea, que son pues cuestiones de, o sea, no, hay cuestiones de charlas de sobremesa de Lutero que no se deben de tomar tan en serio, ¿eh? Para que tener esa aseveración. Pero que esto también lleva a Heidegger a preguntarse, bueno, hasta el momento que se ha desarrollado en teología, él es un teólogo, y, y eso repercute también dentro de la filosofía con esas reflexiones teológicas. Hasta el momento la teología y el desarrollo filosófico han sido aristotélicos, los dos, y la forma de proceder de gran parte de la filosofía y la teología ha sido aristotélica. O sea que entonces ha sido metafísica. ¿Por qué metafísica? Porque tiene una idea trascendente del mismo mundo que fundamenta la totalidad de la realidad. Y esa idea trascendente es una idea de la razón. Entonces, ¿qué pasa cuando mencionamos que el hombre no solamente es racional, sino que también tiene otras cuestiones que le atañen a su naturaleza? Si decimos el hombre es un animal racional, estamos simplemente encajándolo entre una racionalidad y la racionalidad nos llevó hasta este punto. Filosofía de la técnica, él aborda ese problema. Entonces, el problema que él va a abocar es la filosofía de la existencia.
Vamos a remitirnos entonces cómo se entendía el cristianismo en los primeros siglos. Hay un texto de él que se llama Introducción a la Fenomenología de la Religión, donde Sí, él aborda la carta a los Gálatas, así es. la primera carta a los tesalonicenses y la segunda. Está en Fondo de Cultura Económica. Si lo pueden leer, es un chulada, es una chulada. Está en silencio. Disculpa, él ahí critica a Ernst Troeltsch porque dice que gran parte de los desarrollos de la filosofía de la religión o de la teología de la religión han sido desarrollos racionales. Y cuando se remite a Pablo, ve que en Pablo no hay figuras racionales, Así es. que él está hablando es a unos ciudadanos griegos en su contexto y que lo que busca es enseñarles una forma de vivir. Entonces él dice, bueno, acá yo voy a hacer un análisis más profundo. Al hacer el análisis más profundo aplica el método fenomenológico y en ese método fenomenológico lo que él observa es, primero, no hay figuras teológicas. Cuando él habla de parusía, entonces dice, acá no hay una figura de parusía claramente, sino que hay un tiempo que todavía no está dado, y ese tiempo que no está dado es el futuro. El cristiano siempre está viendo una actitud frente al futuro, frente a lo que va a pasar. Entonces él dice, bueno, en estas consideraciones no hay teología, y al no haber teología, entonces estamos hablando que Pablo solamente nos da una forma de vivir en la existencia. Acá hay un golpe grande, porque entonces dice, bueno, los conceptos que él usa, parusía, etcétera, vamos a hacerle una destrucción, vamos a entenderlos en su origen primario. Y esta destrucción, Nachdenken en alemán, Así es. es volver otra vez al origen de los conceptos. Pero como bien sabemos, los conceptos tienen diversas acepciones. Entonces, al tener diversas acepciones, Heidegger acuña la acepción no teológica, es decir, la concepción descriptiva, porque dentro del método fenomenológico él no puede tomar un sistema o presuponer un sistema. Allí Heidegger hace esos avances en el conocimiento y dice que entonces lo que hace Pablo es simplemente dar una experiencia de la existencia y esta experiencia de la existencia entonces nos va a llevar a entender las cuestiones de espacio, tiempo y las cuestiones de modos de ser. Acá ya él hace un influjo grande en Bullman, porque la desmitologización es la misma deconstrucción o la destrucción que hace él. Qué hace Bullman? Correcto. ¿Qué buscan los dos? Lo que buscan los dos, tanto Bullman como Heidegger, es acabar lo último que le quedaba al cristianismo. ¿Y qué es lo último que le quedaba al cristianismo? Los conceptos, porque esos conceptos tienen una carga. Si yo digo parusía, hipostasis, si yo tengo todos estos conceptos tienen una carga y que por más que los filósofos de la ciencia los critiquen, no pueden criticarlos, porque de por sí ellos no están dentro de esta rama del conocimiento, dentro de la ontología, y pueden criticarlo aparentemente, pero no profundamente porque no los entienden. Dentro del ámbito existencial, ellos sí los comprenden y los entienden. Entonces lo que buscaban era acabar con esto y comenzar ya a estructurar una forma de la existencia o una eticidad de la existencia. ¿Por qué? Oye, Para conformar proyectos políticos. solo como comentario, o sea, es que si uno lee Ser y Tiempo, o sea, es una teología sin Dios. O sea, quita la palabra espíritu, va a poner el Dasein. O sea, simplemente está sustituyendo palabras por palabras para poder quitar, como bien dices, todo eso. O sea, y generar un proyecto de hombre nuevo. Sabemos toda la carga Así es. que trae Heidegger detrás de sí mismo, ¿eh? Pero bueno, eso es tema de otro Y esa plática. es una carga de orden político, que Así es. entonces lo que se va a buscar es establecer un sistema político. Quitamos a Dios, quitamos los conceptos, quitamos también desde la ciencia todo lo que es la figura de las verdades. Entonces ya el cristianismo no tiene nada. Y al no tener nada, pues podemos establecer lo que nosotros queremos, que es, no va a ser la razón, ya no va a ser Dios. Entonces vamos a establecer proyectos políticos que desarrollan la existencia. Entonces acá Heidegger se va a entrometer con el nacionalsocialismo. Podemos decir que un Jean-Paul Sartre también va a fundamentar la misma concepción para dirigirse en torno al socialismo
Y así va a pasar con los demás filósofos de este orden existencialista, que lo que van a buscar es una fundamentación de programas, planes y proyectos políticos. Sí. Esta, obviamente le estamos resumiendo 2000 años, ¿eh? No, no, no. O sea, podrá haber muchas cosas que me van a decir, pero son 2000 años de más o menos de ideas. Ahora, pasa la Segunda Guerra Mundial, es derrotado el nazismo, vemos lo que sucede, empieza en cierta manera, está ya por Sartre, también está Derrida, que en cierta manera también bebe de la deconstrucción de Heidegger. De hecho, Derrida tiene un texto de San Juan y él pone un lado del Evangelio y luego empieza a poner anotaciones de lo que él va deconstruyendo. No me acuerdo cómo se llama el libro. Y también tiene otro libro que se llama Algunas anotaciones del tono apocalíptico que ha tenido la filosofía. La mayoría los encuentran en el siglo XXI. Realmente también es muy dado a eso. Y empieza, y la filosofía se ve como una crítica de la teología. Empiezan, como tú bien dices, empieza todo ese proyecto, pero empieza un cuate que aunque es ateo, que se llama Gianni Bátimo, y empieza a decir que hay un regreso de Dios, hay un regreso de la cuestión de Dios. Y hay un libro que a mí me sirvió en mis tiempos de acá rebelde que se llama Creer que se cree. Y él les pone mucho de esas situaciones y hemos visto en las cuestiones filosóficas un regreso de Dios. Podemos tener también a Mauricio Beuchot, que con su hermenéutica analógica. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Ya para ir terminando, porque ya nos alargamos 1 hora casi media, pero ¿qué ha pasado en estos últimos años en la relación? Tenemos la teología analítica, tenemos a William Lane Craig, pues tenemos ya muchas referentes que empezamos a ver que hay una vuelta a lo que se ha estado dando. Pues hay dos consideraciones que quiero hacer al respecto. Primero, estas apuestas nuevas teológicas lo que buscan es responder a la situación del siglo XX. Es una situación, bueno, es el olvido de Dios. Podríamos decir que es la caída de los metarrelatos y con la caída de los metarrelatos está el cristianismo. Eso es otra vez volver como a los fundamentos y volver a construir sistemas que se pregunten por esta idea, respondiendo a pues a un periodo de irracionalidad. Allí pues podemos ver estos tipos de teologías que bien son teologías pero muy densas y podrían considerarse como respuestas a ese siglo. Pero hay una consideración que quisiera hacer respecto a estas teologías, y es que estas teologías no están entendiendo un poco el contexto en el que estamos. Y son teologías muy densas, son teologías con razonamientos muy complejos, pero son teologías que no entienden el periodo de la posmodernidad. Pongo el ejemplo de William L. Craig. En este momento que estamos viendo un periodo posmoderno, la razón ya no entra a jugar como papel fundamental. Así es, Las de dudas de hecho. la existencia de Dios o las pruebas de la existencia de Dios, el argumento Kalam ya no lo necesitan en las facultades los creyentes. Estamos viendo que estamos volviendo a Sla Maha, esta Así experiencia subjetiva de la figura de Dios. Entonces, si hay un resurgimiento de Dios, y Bátimo lo entiende muy bien, pero ese resurgimiento es en la experiencia espiritual, no en la experiencia religiosa. ¿Qué pasa con la experiencia espiritualizada? Que la experiencia espiritual es una experiencia personal, es individual. Primero, porque estamos viviendo en una sociedad fragmentada. Segundo, porque estamos viviendo en una sociedad tecnificada y tecnologizada. Y tercero, porque estamos viviendo una sociedad de consumo. Estos teólogos, como bien pues podemos observar, responden a un contexto que es el contexto moderno, pero no responden a un contexto posmoderno. Y la teología ahora necesita engancharse o preguntarse por estos problemas posmodernos. Ahora, no refiero a que tenga que volverse posmoderno, sino aprovechar de la riqueza misma de la tradición y principalmente de las escrituras y de los padres de la iglesia para acercarnos otra vez
a que las personas comprendan la experiencia religiosa en los primeros fundamentos y luego las consideraciones teológicas fundamentales, porque el dogma tiene esas dos cualidades, Así es. que bien amerita una experiencia religiosa, no solamente individual como espiritual, sino también una experiencia comunitaria. En este caso, pues cito a Dietrich Bonhoeffer respecto de vida en comunidad. Y es lo que le pasa podemos decir, a los cristianos actuales y a las personas de la contemporaneidad. No se están preguntando si Dios existe o si no existe. Así Están es. preguntando cómo lo puedo experimentar, cómo lo puedo vivenciar. Sí. Entonces, sí, Es como yo le decía la otra estuve en una plática con unos jóvenes, porque ellos querían hablar acerca de cómo comprobar que la Biblia es cierta y todo eso. Y yo les decía, miren, les voy a decir algo. En mi experiencia como pastor, o sea, lo poco, o poco más bien, porque en la verdad no tengo. Mira, no, yo nunca he utilizado la apologética. Hasta el día de hoy no he utilizado la apologética. Hasta el día de hoy. Pero ¿sabes qué? O sea, lo que yo le digo a la gente es que a la gente no odia ni ama a Dios. Simplemente no le importa. Así de sencillo. No le importa. O sea, no le importa. Es más, no lo necesitan. O sea, no lo necesitan para fundamentar su vida, en cierta manera. sí, Este, y los argumentos que uno presente, pues muchas veces no van a ser aceptados. O sea, hasta ahí llega la discusión. así. Hay un filósofo que me gusta mucho, yo estaba leyéndolo, Luis Villoro, es un filósofo mexicano, y él dice algo bien interesante, dice, la experiencia religiosa originaria nace del estupor ante la existencia misma del mundo y de mí estar arrojado en él. Por un lado, el conocimiento personal de nuestra pequeñez y desamparo, y por el otro, su correlato. La experiencia de la grandeza del cosmos, de su fuerza y belleza terribles e incomprensibles, el objeto de la religión es ese misterio, ante el cual solo podemos callar y reverenciarlo. Es un texto de Wow. 1990. O sea, el cuate entiende lo que estamos viviendo. O sea, el hombre tiene que entender y tienes que hacer que la gente se empiece a preguntar, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y ahí es cuando empieza la experiencia religiosa. Así es, y es lo que se necesita en la actualidad. O sea, la teología que ahora, de cierta manera, se debe enfocar en esas preguntas, entender su contexto, porque pues de nada nos sirve tener todos los argumentos sobre la existencia de Dios hasta el momento existente, valga la redundancia. Si el contexto es distinto, si el contexto me amerita otras posibilidades, por ejemplo, reflexionar sobre la iglesia del metaverso. Acá arrojo pues un problema fundamental, o la iglesia y la virtualidad, ya cuando los grandes sistemas pues nos están imponiendo nosotros como creyentes estar establecidos en las plataformas digitales y movernos siempre en las plataformas digitales. Entonces se anula la vida en iglesia, y si se anula la vida en iglesia también se anulan pues ciertos de los dogmas, porque los dogmas también se constituyen en la vivencia como iglesia, como comunidad. Entonces, creo que hay muchas apuestas y muchas necesidades en la actualidad respecto de la teología que nos dejaron los antiguos filósofos y teólogos anulando ciertas cuestiones y nos dejan unos problemas grandes que tenemos que pensarnos y que el teólogo, pero más que el teólogo también el pastor de la actualidad debe preguntarse, ¿cómo pastoreo mis ovejas en el siglo XXI? ¿Cómo llevo una palabra en la sociedad de la posmodernidad? ¿Cómo le hablo a mis jóvenes cuando lo que no buscan es las pruebas de la existencia de Dios, sino lo que buscan es una vida en comunidad, una autenticidad en su existencia, sentirse amados, queridos, etcétera? Ahora, no digo que la teología deba quitar su rigor filosófico y su rigor dogmático, no, pero debe también entender los contextos y desde el rigor filosófico y dogmático responder a esas necesidades que están latentes en la sociedad. ¿Cómo el Evangelio se puede traducir en siglo XXI? O se puede entender, así como lo hicieron los padres de la iglesia en el siglo primero respecto de los filósofos y los pensadores griegos. Yo creo que para ir cerrando esta charla, yo creo que hemos dado una idea
hemos soltado muchos conceptos. Lo importante de esto es que entiendan, bueno, nosotros como creyentes, o sea, creemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero la iglesia tiene que responder a las preguntas que surgen el día de hoy. Entonces, tenemos el reto de investigar qué piensa la gente, qué cree la gente, cómo llegar a ellos. Hablaba ayer con un amigo luterano y me decía, pues que la gente quiere aprender teología en un video de TikTok, o sea, nosotros ahorita nos hablamos 1 hora y media nomás en dar un resumen muy específico de concepto, y eso no tocamos mucha gente, o sea, nos faltó Guillermo de Ocamp, o sea, no tocamos nada a Tomás de Aquino, no tocamos a Soren Kierkegaard, o sea, entonces, creo que tenemos que ver la historia, tenemos que contextualizar, ¿no? El mensaje no cambia, sino cómo lo debemos de ir contextualizando, y tenemos que abordar esas preguntas y hacer que la gente, yo siempre le digo a la gente, cuando evangelicemos, tenemos que entender el querigma, el mensaje apostólico, pero tenemos que hacer que la gente entienda y se pregunte quién soy. Y ahí, a partir de ahí, como dice la palabra, viéndome tal cual soy, ahí, haciéndose la pregunta correcta, van a querer encontrar la respuesta. Así es, y pues también remitiendo a Ratzinger, a Benedicto, la iglesia otra vez se está volviendo a sus primeros inicios. Es una iglesia en comunidad que se pregunta hacia dónde se dirige, pero también se pregunta por una experiencia personal de comunidad, una experiencia privada, que otra vez vuelve a los dogmas, pero también lo lleva hacia el mundo. Y en ese preguntarse también por los dogmas y por la privacidad de la iglesia, me refiero a privacidad en cuanto a la pequeñez de la misma, que está volviendo otra vez a ser pequeña, también Sí, llevar el evangelio y llevar el evangelio primario. El evangelio primario son las buenas nuevas de gran gozo para todos, en que pues Él ha muerto por nuestros pecados y que en esa muerte entonces nosotros podemos hallar verdadera autenticidad en la existencia, podemos hallar verdadera paz, podemos hallar verdadero descanso. Y es ahí, entendiendo el contexto y respondiendo a esas dudas del contexto, que podemos llevar el evangelio, que podemos mostrar a Cristo, al Cristo en el cual hemos creído y que cierto orden también va a expandir así la palabra y también va a ser el Señor glorificado a través de estos medios. así es. Bueno, te agradezco mucho, Sebastián. Un Usted, placer estar pastor, aquí. Y muchísimas gracias. Espero que, sé que fue una plática muy densa, se soltaron muchos conceptos. Si tienen dudas, preguntas, voy a etiquetar aquí, tomos a Sebastián en los comentarios, por si tienen preguntas o dudas, puede estar respondiendo, o si no, también yo puedo estar ayudando. También les mandamos bendiciones a la gente que va a ver después este video. Hay gente que lo ve después. Un amigo me comentó del anterior video como 2 semanas después. Me dijo, mira, lo acabo de ver. Esperemos que sea de bendición, que entiendan que la idea no es hacer filósofos, porque no es la misión de la iglesia ser filósofos, o sea, sino hacer creyentes y hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. así, Pero son herramientas que Dios nos ha dado para poderlas utilizar a nuestro favor. Pues te agradezco, Sebastián, vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Vuelvo a decir, ahí lo voy a etiquetar. Él tiene su face personal, así lo pueden encontrar. Y pues sería todo de mi parte. Les mando un saludo y próximamente tenemos otro video sobre otro tema bastante interesante. Saludos y bendiciones. Bye. bendiciones.